El ámbito laboral es uno de los ámbitos en donde también se va a ejercer violencia hacia las mujeres y se va a ejercer discriminación hacia las mujeres. Probablemente ustedes recuerdan, ¿no?, que a lo mejor sus mamás o sus abuelitas probablemente eran amas de casa, ¿no? Y se dedicaron toda su vida a ser amas de casa y entonces también estaban todo el tiempo involucradas en tareas del hogar. Y bueno, pues era común que salíamos de casa a la escuela y allí estaba nuestra mamá haciendo el desayuno o ya echando las primeras cargas de ropa a la lavadora, si es que tenía lavadora, o si no, pues a mano, ya haciendo las primeras tareas del hogar. Y regresábamos de la escuela y nuestra mamá seguía ahí en labores, en tareas domésticas. Bueno, pues ese probablemente ha sido nuestro contexto para muchas y muchos mexicanos, ¿no? Y que probablemente a veces pensamos o creemos que es el contexto que también nos espera actualmente a las mujeres. Aunque hemos visto que ha crecido la participación femenina en el campo laboral, sigue representando un porcentaje muy bajo su participación. La participación de las mujeres es del 43% en el mercado laboral, mientras que la participación de los hombres es del 74% en el mercado laboral. Entonces, a pesar de que ya somos generaciones muy diferentes a la generación de nuestra abuelita, nuestra mamá, resulta que las mujeres todavía no hemos podido alcanzar una participación bastante amplia, ¿no? Y ahorita vamos a ver cuál ha sido esta participación o por qué sigue siendo un poco diferente este hecho, ¿no? O sea, ¿por qué sigue siendo desigual la participación de las mujeres? También, como otra cifra que podrían darnos contexto, es que a las mujeres el desempleo les afecta un 17.5%, mientras que a los hombres les afecta un 8.5%. No estamos diciendo o no es creer, no es pensar que los hombres no padecen de las crisis económicas. Por ejemplo, ahorita con esta situación de la pandemia, porque COVID-19, obviamente se disparó el desempleo, obviamente se disparó la precariedad laboral, ¿no? Empresas que dijeron, pues como no van a venir todos los días, pues nada más les vamos a pagar los días que vengan, ¿no? Otras que dijeron, bueno, tenemos que cerrar totalmente nuestras funciones, ¿no? Y otras empresas que de plano dijeron, pues si quieren faltar, pues pueden faltar, pero no se les va a pagar, ¿no? Y entonces todo eso generó precariedad laboral, obviamente, y no decimos que no afecte a los hombres también, pero sí tenemos que visibilizar que existe una desigualdad entre hombres y mujeres, que ahí está, que es una realidad y que no podemos negar, que las estadísticas lo están diciendo también y que, bueno, también hay ejemplos bastante claros que nos hacen evidente que, bueno, pues estemos en diferentes condiciones en el mercado laboral. Entonces, bueno, es importante también considerar otras condiciones que están generando desigualdad y violencia dentro del mercado laboral. Sobre todo ustedes que ya están probablemente en la prepa, en bachillerato o están en la universidad, y desde bachillerato empiezan algunos a trabajar, algunas a trabajar, a buscar cómo ayudar a sus familias. Ya en la universidad se buscan empleos también para generar ingresos, pero también para empezar a adquirir experiencia. Y bueno, como ex universitaria y también como ex recién egresada, se viven algunas situaciones
de discriminación para encontrar trabajo como mujer, como recién egresada, como proveniente, exalumna, ¿no? De una universidad pública, ¿no? Que a lo mejor empezamos a buscar trabajo en ámbitos que no tienen que ver con nuestra carrera, pero que nos están ayudando para pagar nuestros estudios, ¿no? Entonces, bueno, es un montón de situaciones que generan desigualdad. Pero bueno, vamos a iniciar. Y pues bien, con un poco más de contexto, que era lo que les decía. ¿Cuál es la situación de las mujeres en México? Hay una brecha salarial. No sé si los que están aquí entraron a la sesión pasada, que tuve también la oportunidad de compartir con ustedes, y hablábamos de una brecha salarial, de un techo de cristal, de un piso de cemento que impide que las mujeres tengan ese crecimiento. Les ponía ese ejemplo, ¿no? Un techo de cristal posiblemente podemos ver de donde estamos hacia el cielo. Es transparente, pero ahí está, ¿no? Entonces, pues justamente ese techo de cristal o ese piso de cemento son esas condiciones sociales que no necesariamente están escritas, que no necesariamente son explícitas, pero que simbólicamente ahí están y que impiden que las mujeres crezcan, ¿no? Y que, bueno, obviamente amplían las brechas, es decir, las diferencias marcan diferencias entre hombres y entre mujeres. El estudio de discriminación estructural y desigualdad social publicado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, o sea, CONAPRED, en 2017, revela que en México los hombres reciben en promedio un ingreso laboral por hora trabajada de 34.2% mayor al de las mujeres. Si bien esta brecha salarial varía por tipo de trabajo e incluso por estado, es evidente que la discriminación de género en el ámbito laboral aún es una realidad en nuestro país. Ok, vamos a ir como desglosando esto, como desmenuzando. Ok, entonces decimos, los hombres ganan más que las mujeres y tiene mucho que ver con el tipo de trabajo que desempeñan, ¿no? A lo mejor los hombres están ganando más porque desempeñan trabajos de dirección, porque desempeñan trabajos mejor remunerados, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros y las enfermeras, ¿no? Es mucho mejor remunerado el trabajo de ingeniería que el trabajo de enfermería, ¿no? Que si nos vamos a las cifras, hay mujeres ingenieras, hay hombres enfermeros, pero enfermería es un trabajo feminizado, es decir, en su mayoría van a ser personal femenino y la ingeniería va a ser un trabajo masculinizado, es decir, en su mayoría son hombres los que ejercen la ingeniería. Entonces, probablemente sí sea un trabajo diferente, pero pues las mujeres se dedican más a la enfermería por que nos han dicho que la ingeniería pues es para hombres, ¿no? Si vamos a la facultad de ingeniería, bueno, en tiempos sin COVID, ¿no? Imaginemos tiempos sin COVID, íbamos a la facultad de ingeniería y en su mayoría eran hombres, o sea, yo creo que había 2 o 3 mujeres en los pasillos, o sea, no era como que viéramos un grupo de mujeres como en otro, como en otras facultades, ¿no? En otros espacios, por ejemplo, yo soy de la Facultad de Ciencias Políticas, donde veíamos tanto hombres como mujeres en los espacios, ¿no? ¿Qué otro? Derecho también, hombres y mujeres, pero ya nos íbamos a ingeniería, a economía, y sí predominaba el sexo masculino. Sí eran mayor ese tipo de diferencias, ¿no? Y entonces, es por eso que podemos también percibir esa brecha salarial, porque las mujeres se dedican a empleos
con menos remuneración. Y no estoy diciendo, porque podría hacérsenos bien fácil decir, ay, claro, es que pues es culpa de las mujeres, ¿por qué no eligen una ingeniería? ¿O por qué no eligen medicina? ¿O por qué no eligen algo mejor remunerado que ser enfermeras o que ser trabajadoras sociales, antropólogas, ¿no? ¿Por qué no eligen otra cosa mejor remunerada, ¿no? Y parecería entonces que el problema es la elección, pero no, el problema es que hay trabajos feminizados y hay trabajos masculinizados y, bueno, pues resulta por alguna situación, ¿no? Ahí que tiene mucho que ver con el sistema machista, que pues los trabajos de las mujeres son, o feminizados, pues son menormente remunerados. Entonces, tiene que ver, si nos ponemos a pensar, tiene mucho que ver desde la elección de las carreras. Si nuestra carrera la hemos elegido o la van a elegir ustedes que están en bachillerato y que ya se están preparando para posteriormente elegir a lo que se van a dedicar, y entonces, bueno, ¿qué me han dicho de lo que voy a estudiar? ¿No? Si me han dicho, no, pero es que ¿por qué quieres ser ingeniera mecánica? No, o sea, es para hombres. Mejor arquitectura, ¿no? No vas a ser ingeniera, pero sí puedes ser arquitecta. Y es como, ¿por qué tendría que elegir algo que pues no me convence del todo solamente porque una ingeniería es mucho más masculina, ¿no? Veterinaria o, bueno, todas estas carreras, agronomía, etcétera, que están mucho más masculinizadas, ¿no? Entonces, tiene que ver cómo estamos eligiendo, a partir de que estoy eligiendo mi carrera, y pues la otra, pues también tiene que ver, como les decía, a lo mejor los hombres están desempeñando cargos de dirección y dices, por supuesto que un director va a ganar mucho más que alguien que es un subordinado o subordinada. Claro, porque la toma de decisiones es importante y lo que hace un director pues es toma de decisiones y la dirección de un área administrativa, y entonces va a ganar más. Pero tenemos que ponernos a pensar porque hay más hombres que son directores que mujeres que son directoras, ¿no? Porque en muchas empresas se le da prioridad a darle el cargo o a darle el puesto a un hombre para que crezca profesionalmente que una mujer, que era mucho de lo que les decía en la sesión pasada, que espero que la puedan revisar. Me comentaban que pueden ustedes descargarlas y revisarlas, y que tiene mucho que ver con este techo de cristal, por eso se los mencionaba al principio, tiene mucho que ver con este piso ¿no? pegajoso, en donde no se les permite a las mujeres seguir creciendo profesionalmente por cuestiones de género, en donde dicen, bueno, es que ¿cómo le vamos a dar a Marianita la dirección si tiene 3 hijos? Entonces no le va a dar tiempo de ser directora, no le va a dar tiempo de atender lo que tiene que atender, ¿no? Y entonces, pues mejor le damos el cargo a un hombre porque ellos están más comprometidos, porque como ellos pueden dejar con la esposa a los hijos, pues no pasa nada si un día tiene que quedarse hasta la 1 de la mañana trabajando. Mientras que las mujeres, pues iban a decir, no, ¿sabes qué? Tengo que ir a atender a mi familia, por ejemplo. Y entonces es como como van creciendo estas brechas, como van creciendo estas desigualdades en el mercado laboral. Permítanme tantito, no sé qué le piqué a mí, ya. Entonces, bueno, esa es una. Y bueno, las mujeres deben trabajar 35 días más, en un año para igualar su salario con el de hombres.
Y bueno, dice, la diferencia salarial es del 16%, es decir, 797 pesos mensuales para ellas, y el salario promedio para las mujeres trabajadoras con jornadas completas es de 5,029 pesos y un hombre recibe 5,825 pesos. Esto es en promedio, obviamente estos son porcentajes promedio, obviamente habrá hombres que ganen mucho menos, ¿no? Y que también tenemos que ver la condición de los salarios cuando hacen las mismas actividades, ¿no? No sé si ustedes conozcan el caso de la boxeadora Mariana Juárez, la Barbie, que actualmente ha hablado y ha dado mucho de qué hablar de los salarios en los deportes, ¿no? Que también ya se ha hablado mucho de los salarios, por ejemplo, en el caso de las mujeres futbolistas, que muchas mujeres en distintas partes del mundo de equipos muy importantes dicen es que nosotras también participamos, nosotras también jugamos, nosotras también ganamos, entrenamos, ¿no? Porque no estamos percibiendo lo mismo que los hombres. Y ojo, aquí tiene que ver una situación de la participación femenina en los deportes y el consumo de deportes masculinos, ¿no? Y deportes con participación femenina, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cuando juegan, ay, no sé mucho de fútbol, pero no sé, un Chivas América, ¿no? Hay muchísimos televisores prendidos, hay muchísimos, venta de boletos, incluso reventa de boletos, ¿no? Boletos que están vendiendo carísimos porque a lo mejor es una final y entonces la reventa de boletos sale, bueno, en precios exorbitantes y hay una pelea por entrar a ese partido. Lo que no hemos visto en finales o partidos de mujeres, ¿no? De equipos femeninos y que justamente también nos está haciendo ver que no tenemos esa cultura de creer que las mujeres o de pensar o de aceptar que las mujeres son tan buenas deportistas como los hombres. Entonces, Mariana Juárez, la Barbie, ella es boxeadora, ella comenta que cuando ella empieza a boxear, pues no era, todavía no estaba legalizado el boxeo femenino, es decir, que todavía no está regulado, ¿no? Pero que lo que a ella le hacía como mucha, pues como le daba como curiosidad era que los hombres no estaban viendo boxeo de mujeres por el deporte, sino por morbo, por ver a mujeres pelear, ¿no? Y que eso y que aparte les decían que no iban a boxear, que iban a jalarse las greñas. Y entonces estamos viendo ahí ya como esta discriminación en los deportes, estos comentarios machistas dentro de los deportes. Y ella ahora posteriormente dice, yo he hecho lo mismo o más que el Canelo y no gano lo mismo que él, ¿no? Ya no estamos hablando del deporte en sí, ya estamos hablando del deporte como una forma de percibir ingresos. Y entonces ella menciona, yo he tenido peleas con boxeadoras muy importantes, hemos ganado o ha ganado peleas bastante importantes y no tiene la misma remuneración económica que el Canelo, ¿no? Que bueno, pues el Canelo por pelea, pues quién sabe cuántos millones de dólares ha de llevarse, ¿no? En una sola noche. Entonces, podemos ver justamente que cómo se dan estas desigualdades. Claro, no ingresa lo mismo en apuestas o en entradas, no ingresa lo mismo las peleas o los deportes femeninos que los hombres, pero entonces, pues, impulsa o dale el mismo marketing o dale la misma importancia a los deportes femeninos para que también te genere buena ganancia y puedas aumentarle sus salarios, ¿no? O sea, nadie va a saber
que hay una final de América Chivas femenil si no le das la publicidad que le estás dando a la publicidad de deportes masculinos o con hombres, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí podemos darnos cuenta de la gran brecha que existe en salarios. Y bueno, pues esto también se refleja en la realidad mexicana, donde casi 26 millones de mujeres hasta el 2020 no tenían ingresos propios. Es decir, que 4 de 10 mujeres, solamente 4, o sea, ni siquiera la mitad, 4 de 10 mujeres tienen acceso a un trabajo remunerado, ¿no? Entonces, ni siquiera la mitad de las mujeres en México tiene acceso a un trabajo remunerado. Y la otra es que solamente el 6% de las mujeres en México gana más de 12,000 pesos al mes. Entonces, estamos hablando de que las mujeres se encuentran en una situación de precariedad laboral, ¿no? Y que no están teniendo el mismo acceso al mercado laboral que los hombres. Un estudio de CONAPRED demuestra que las mexicanas ganan en promedio 34.2% menos que los mexicanos. Ahora, también existen otras implicaciones. Ay, permítanme tantito porque se me va a acabar la batería. Voy a conectar mi laptop, se me olvidó hacerlo al principio, una disculpa. Pero bueno, dice, bueno, les mencionaba, hay otra situación en esto, hay otras situaciones que implican que las mujeres ganen menos, no nada más el hecho de ser mujeres. Perdón. Y tiene que ver... Ay. Listo. Y tiene que ver mucho con que las mujeres van a buscar trabajos menos remunerados. ¿A qué nos referimos con esto? ¿O por qué las mujeres buscarían trabajos con menor remuneración? Bueno, resulta ser que las mujeres tienen imposiciones de género. Y entonces les dicen, bueno, ya vas a tener un hijo, ya te embarazaste, ya, pero aparte de que te tienes que hacer responsable porque pues vas a ser la mamá y tú también te corresponde la mitad de la manutención de los hijos, pues también tienes que cuidar a los hijos, ¿no? Y toda la responsabilidad que eso conlleva. ¿Qué hacen las mujeres? Pues probablemente buscar un trabajo de medio tiempo. Un trabajo que le permita a lo mejor en la mañana o a mediodía ir a dejar a los niños en la guardería mientras ellas trabajan como dependientes en una tienda, por ejemplo, ¿no? Y obviamente es un trabajo poco remunerado, trabajar en una tienda o como asistente, etcétera. Un trabajo de medio tiempo va a ser un trabajo poco remunerado. Y entonces, pues lo poco que ganan, pues va a ser para los gastos de el bebé, ¿no? Y de a lo mejor de ella si es que le llegara a alcanzar. Esa es una, ¿no? Que van a buscar trabajos de baja remuneración porque implica menos tiempo de trabajo y eso les va a permitir cumplir con sus demás actividades como madres de familia, ¿no? O a lo mejor como estudiantes, etcétera. Lo que también tenemos que ver es, por ejemplo, en el caso de los embarazos adolescentes, que esto también va a repercutir, que probablemente pues se embarazaron en la secundaria o se embarazaron en la prepa y entonces les está impidiendo continuar estudiando, ¿no? Y que eso de alguna manera les permitiera tener mejores ingresos en un futuro, ¿no? Y que va muy de la mano con lo siguiente, que buscan trabajos que no se requiere especialización, que van a decir, bueno, es que pues terminé nada más hasta la secundaria o terminé hasta la prepa porque me embaracé o porque en mi casa dijeron que las mujeres no estudian, ¿no? Y nomás me dejaron estudiar hasta la prepa o porque me casé o porque ya no había
dinero en la familia para poder costear la educación de todos los hermanos, y a los hombres sí les pagaron la universidad, pero a las mujeres no, porque dijeron, bueno, tú te vas a casar y entonces pues tu esposo te va a mantener, ¿no? Etcétera. Son muchas condiciones de género que van a impedir que las mujeres pues de alguna manera sigan profesionalizándose o que puedan encontrar trabajos bien remunerados. O sea, esto también implica mucho. 8 de cada 10 hombres son económicamente activos, mientras que las mujeres solamente 4 de cada 10, ¿no? Lo que les mencionaba hace rato. Entonces, sí, las mujeres ya entramos al mercado laboral, sí, las mujeres ya se nos permitió trabajar y, bueno, tener nuestros propios ingresos, pero resulta que pues, los trabajos de las mujeres son con una retribución pues menor y aparte se viven otras situaciones de desigualdad dentro del campo laboral. Entre ellos también puede ser el acoso sexual laboral, el acoso y hostigamiento sexual. ¿Cuál es la diferencia? Probablemente ustedes lo van a escuchar y van a lo van a ver más adelante, incluso lo van a llegar a vivir, que espero que no. De verdad, espero que ya estas nuevas generaciones pues no vivan o no vivamos, ¿no? Muchas situaciones que se han vivido en el pasado, pero si les pasa que lo puedan identificar. Cuando hablamos de acoso sexual y cuando hablamos de hostigamiento sexual, el hostigamiento sexual se va a dar cuando hay una persona con una mayor jerarquía que yo. Y entonces va a utilizar ese poder, esa jerarquía, para obtener algo de mí, ya sea, puede ser sexual o una relación sentimental, etcétera, ¿no? Y entonces va a estar utilizando ese poder que tiene, va a aprovecharse de ese poder que tiene sobre mí para obtenerlo. Oye, vamos a salir, te invito al cine, te invito a comer, ¿no? Y por más que ya le dijimos que no, y que no, y que no, insiste, ¿no? El caso es que a lo mejor un día se cansa y o nos despide, o nos amenaza, o nos quita vacaciones, o no nos da permisos, o a lo mejor el día que todas las compañeras salieron temprano porque era el Día de las Madres, a mí no me dejó salir temprano. O sea, ese tipo de acciones que pueden sonar como castigos, ¿no? Por no haber accedido. Esas, y pues en otro tipo ya de trabajos, pues sí se ha llegado a dar el abuso sexual, las violaciones, los maltratos físicos de parte de quienes ocupan puestos de jerarquía, ¿no? Hacia las subordinadas, que claro que pasa, que sí ha pasado, y entonces, bueno, pero que son mucho más graves, ¿no? Y, bueno, también el acoso sexual cuando es entre iguales, o sea, que yo que soy subordinada, mi compañero que también es subordinado, me está acosando, ¿no? Y todo el tiempo busca acercarse y todo el tiempo busca invitarme a salir o estar conmigo, y entonces yo ya, o sea, mi cara de incomodidad ya no la puedo ocultar, pero no le puedo decir nada porque ya van a empezar que yo soy una liosa, que yo soy una amargada, que debería de estar agradecida porque mi compañero me volteó a ver, ¿no? Y es como, pues no, o sea, si yo no quiero aceptar, pues es un no y ya, ¿ok? Entonces, pero ese va a ser el acoso sexual. Cuando hay, el acoso va a ser entre iguales y el hostigamiento va a ser entre alguien con jerarquía hacia un subordinado o subordinada, porque también luego pasa que también pudiera haber jefas o compañeras que acosen a otras compañeras o compañeros, ¿no? Entonces, en el ámbito laboral. Entonces, pues muchas mujeres, les digo, puede pasar hacia ambos sexos, o sea, no hay como esta idea de que no pasa y que no sucede. Claro que pasa y claro que sucede, pero la mayoría de las personas que sufren acoso sexual laboral van a ser mujeres de parte de sus jefes hombres. Y bueno, siempre es importante denunciarlo.
siempre es importante hacerlo saber a las autoridades. A veces nos da miedo porque tememos por nuestro trabajo, porque a lo mejor nos costó mucho encontrar un trabajo que nos permita pagar nuestros estudios o nos costó mucho trabajo encontrar un empleo con prestaciones, ¿no? Y bueno, entonces a lo mejor pues me da miedo, pero siempre es importante hacer la denuncia. Ya el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral los pueden ir a denunciar ante un ministerio público. Obviamente pues les van a pedir pruebas, ¿no? Y siempre es importante que ustedes guarden sus pruebas de los mensajes, las llamadas, etcétera, todas esas circunstancias, todos esos datos, indicios que pudieran ser pruebas para acusar a alguien, guárdenlo, o sea, siempre háganlo y denuncien. Es bien importante que denuncien. Ahora que yo estoy trabajando en una institución de gobierno, híjole, a veces decimos, es que si no denunciamos, nosotros no sabemos cuáles son las necesidades de la población, ¿no? Entonces, por favor, denuncien el acoso y hostigamiento. Es un delito y, pues bueno, llévenselo, ¿no? Esta información para que en un determinado momento que lo lleguen a necesitar, sepan que las instituciones están para apoyarlas y acompañarlas. Otra forma que también aumenta la desigualdad laboral va a ser la discriminación hacia las mujeres. También en la sesión pasada les hacía un ejercicio, ¿no? De, a ver, estamos en una entrevista y les van a preguntar a las mujeres, ¿tienes novio y piensas tener hijos? ¿Se van a casar? ¿No? ¿Piensas tener familia pronto? Y entonces, una condición biológica que es ser madres, dar a luz, impide que les den a lo mejor un puesto de mayor jerarquía o impide que las consideren para algún trabajo por una condición biológica. Esas son formas de discriminación. Les voy a contar una experiencia muy, muy rápido. Cuando yo salí de la universidad, que estaba buscando trabajo, bueno, ya había yo tenido un trabajo anterior, pero por condiciones como de compraventa de empresas y cosas así, pues nos finiquitaron a la mayoría de los que ya estábamos ahí, entonces fue volver a buscar trabajo. Vi un anuncio de una universidad privada que estaban buscando asistente de dirección académica o algo así. Es una universidad que está ahí por el centro de Toluca, no diré nombres, pero ahí está. Los recuerdo, no olvido. Entonces, fui a la entrevista, yo iba maquillada, porque aparte decía, excelente presentación. Eso, de entrada, cuando dicen excelente presentación, es que tienes que cubrir un perfil físico y un perfil social, ¿no? Que ellos consideran para dar el trabajo. Entonces, pues ya, me peiné, me maquillé, llevaba yo una camisa, un pantalón de vestir y llevaba yo unos zapatos de piso. O sea, no eran, tampoco eran unos Crocs, ¿verdad? Pero pues, eran unos zapatos de vestir, pero eran de piso. Llego a la entrevista, todo iba muy bien, me entrevista un hombre y cuando se despide de mí, me da la mano, me volteé a ver hacia abajo y me dice, ¿no usas tacones? Y yo me quedé como fría, ¿no? O sea, yo así le dije, pues a veces, o sea, ahora pues uso más tacones, pero no sé, porque me gusta, ¿no? Pero en ese entonces pues yo tenía 24 años, 25, y entonces no era como yo tan fan de usar tacones, ¿no? Y me quedé así como, pues a veces, ¿no? Y nada más me dijo, ok. Toda la entrevista había estado bien, me había dicho que le gustó mucho mi perfil, que yo cumplía con todo porque pedían licenciatura, pedían experiencia, buena redacción, etcétera, y pues yo contaba con la mayoría de los requisitos, menos usar tacones. Y entonces pasaron los días y me hacen llegar un correo
que ya no uso ese correo y que ahora me arrepiento no haberlo guardado, que era un correo que decía que pues todo estaba muy bien, que les había gustado mi perfil, pero que no contaba con la presentación adecuada para el trabajo. Es decir, no usaba yo tacones. Y entonces esa fue una forma de discriminación, ¿no? Porque dudo que a los hombres les pregunten si saben si usan tacones, ¿no? Por ejemplo, pero a mí me negaron esa oferta por no utilizar tacones. Ese es otra de los factores que aumenta la desigualdad laboral, ¿no? Y bueno, entre ellos, pues también estos factores que les decía de biológicos y de roles y estereotipos de género. Y para ir cerrando, pues vamos a hablar un poco de las dobles y triples jornadas que cumplen las mujeres en la casa, en el ámbito familiar y en el ámbito laboral, porque resulta que las mujeres no nada más tenemos un trabajo remunerado, sino que también tenemos un trabajo no remunerado, ¿no? Este pequeñísimo sector de 4 mujeres, 4 de cada 10 mujeres, ese pequeñísimo sector resulta que tiene, aparte de su trabajo remunerado, tiene un trabajo que no lo es. Y bueno, dice, las mujeres que solo se dedican al hogar destinan en promedio casi 58 horas a la semana a las labores domésticas y el cuidado de hijos o adultos mayores, mientras que los hombres dedicados al hogar solo destinan 38 horas a estas actividades, de acuerdo con la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que hace INEGI, ¿no? Que si ustedes, para mí son bien interesantes las encuestas de INEGI, probablemente los que están en licenciatura ya han entrado y bueno, tal vez yo porque soy bien ñoña, pero me gusta mucho, justo cuando salen las encuestas nacionales, me meto a INEGI, ¿no? Probablemente en universidad ya las han consultado, pero si ustedes están en prepa, de verdad, métanse a INEGI y tiene datos bien interesantes, ¿no? Que justamente es esto. Y que era lo que les mencionaba al principio. Salíamos de nuestras casas y nuestras mamás acababan de hacer el desayuno, ya estaban lavando trastes o ya estaban lavando ropa o ya estaban cambiando al hermanito chiquito y ya estaban corriendo, preparando los lunch, bueno, etcétera, ¿no? La mamá siempre estaba haciendo algo. Y, bueno, llegábamos y lo mismo, estaban haciendo algo, ya tenían la comida preparada, ya nos daban de comer, luego ya estaban lavando trastes y luego ya estaban preparando la merienda, ya estaban otra vez lavando trastes, ¿no? Y etcétera. Era un sinfín de labores domésticas. Y pues a las mujeres se nos ha atribuido, ¿no? Esos trabajos de cuidados, esos trabajos de la casa, de estar siempre ahí lavando trastes o siempre ahí siendo pues quienes cuidamos a las personas enfermas. Ustedes pónganse a pensar, ¿no? En el caso, si ustedes tienen un familiar o un familiar, perdón, una persona de la tercera edad, ¿quién los cuida? Las mujeres, ¿no? Hace poco, en una fila de la vacuna de COVID-19, me puse a platicar con una señora, bueno, una chica, no era tan grande, y ella me dijo que ya la habían mandado a vacunar de su trabajo. Ella trabaja en una fábrica en Lerma y que pues había venido, que le habían dicho de la fábrica, así ya, no, váyanse, porque ya, para que alcancen vacuna, ¿no? Entonces que ya se vino para acá y, y bueno, ahí en la fila estábamos platicando de si nos había dado COVID, de si no nos había dado COVID, si teníamos familia que habían dado positivo o si habían fallecido, y ella me comentaba que su hermano había enfermado de COVID. Y me dijo, yo saliendo del trabajo, de la fábrica, me iba a ver a mi hermano para ponerle su inyección, porque parte de un tratamiento para COVID es una inyección cerca del ombligo, me parece.
Entonces yo venía y pues ya le tenía yo que inyectar a mi hermano, me vestía, me ponía mi cubreboca, mi careta, todo, mis guantes, entraba, lo inyectaba, salía, me desinfectaba y tirábamos todo, ¿no? Y yo le dije, oye, pero pues eso no lo podía hacer tu papá o tu otro hermano. Y me dijo, no, es que a mí me dieron esa comisión, ¿no? Mi comisión era, ¿no? Arriesgarme al contagio para inyectar a mi hermano. Y no digo que esté mal, ¿no? O sea, no pasa nada y todos nos veríamos involucrados y todos lo haríamos por nuestros hermanos. Pero lo que quiero que visibilicemos es que no lo hacían los hombres, lo hacían las mujeres. Ella saliendo de su trabajo de Lerma tenía que ir hasta otro pueblo, ¿no? Hasta otra localidad para ir a ponerle la inyección a su hermano y luego regresarse a su casa, ¿no? Porque a ella le habían dicho que ella era la encargada de la inyección del hermano. Probablemente esa es una anécdota así como bien chiquita, pero pues una cientista social, y no es que nos guste el chisme, sino que hacemos investigación social donde sea. Y por ejemplo, si ustedes tienen a personas de la tercera edad, ¿quién los cuida? Por lo general, las hijas, ¿no? Las hijas son las que van a estar encargadas de esos cuidados. Si hay un niño o una niña, un menor con alguna discapacidad, al cuidado de quién están, de las mujeres. Son los que los llevan, los traen. Hace poco veía una publicación en Facebook donde ponen al papá tomando su café y al lado su hijo subido en un barandal, ¿no? Y así como que eran varias fotografías que representaban cómo los papás eran súper descuidados en el cuidado de los hijos. Pero entonces pareciera que debería ser una tarea de las mujeres únicamente porque los hombres son súper descuidados y no. O sea, si los hombres son súper descuidados, pues entonces que aprendan a ser cuidadosos con los hijos e hijas, ¿no? Para que puedan también ellos ser partícipes en la crianza de los menores. Pero, pues no, resulta que, como los hombres no saben cuidar, como los hombres no saben criar, como los hombres son súper descuidados y distraídos con los hijos, pues que lo hagan las mamás, ¿no? Y resulta entonces que también pareciera que las mujeres nacimos sabiendo cambiar pañales y los hombres no saben, no saben cómo. Pues no, o sea, es que a las mujeres nos entrenaron desde pequeñas con los nenucos para saber cambiar pañales. A los hombres les enseñaron a jugar con cochecitos, lucha libre, etcétera. Pero pues ya no es que sea instinto, es que las mujeres pues estuvimos toda la vida siendo entrenadas para ser mamás. Y bueno, todo eso resulta que también es un trabajo. Y ese trabajo no es remunerado, no es reconocido por nadie, ¿no? Si nosotras o las mujeres, porque pues yo no soy casada, ¿no? Pero si las mujeres cobraran por el trabajo que desempeñan en su casa, o sea, el trabajo de planchar, porque hay quien cobra por planchar, pero ellas planchan gratis, ¿no? Si fuera así como, bueno, voy a cobrar por planchar, voy a cobrar por lavar los trastes, voy a cobrar por limpiarle la popó a los perros, voy a cobrar por cuidar a un bebé, ¿no? Si imagínense todo eso, lo cobraran, pues obviamente sus ingresos serían mayores que los que ahorita tenemos. Pero bueno, se hace bajo esta condición de creer que se hace por amor, ¿no? Por amor a tu familia, porque ¿cómo vas a cobrar el hecho de cuidar a un bebé, ¿no? Pues no es como que yo vaya a cobrar por cuidar a mi propio hijo, pero pues sí, yo debería de tener una retribución económica tal vez por planchar las camisas para que mi esposo se vaya al trabajo con la camisa perfectamente lavada y perfectamente planchada, ¿no? Y que a lo mejor él está creciendo profesionalmente porque puede hacerlo, porque no tiene que llegar y hacer un montón de cosas con los niños, y yo no puedo crecer profesionalmente porque estoy cuidando y haciendo las tareas del hogar. Entonces, a esto pues se le llama las dobles o triples jornadas, cuando las mujeres, aparte de su trabajo remunerado, llegan
y pues llegan a planchar, llegan a lavar, llegan a hacer comida para el otro día, a preparar niños, a bañarlos, etcétera. Eso también es trabajo y es un trabajo que no está siendo reconocido ni remunerado. Dice, del total de mujeres mayores de 12 años, el 19% dedica su tiempo exclusivamente a cuidados y trabajo en casa, mientras que para los hombres solo el 4.2% lo dedica a estas actividades. Hay que ponernos a pensar en qué hacemos todas y todos en la casa. Ustedes que están en la prepa, que están en la universidad, vean a su mamá, vean la carga de trabajo de su mamá, que a veces decimos, no, pero pues es que nomás está en la casa, pero resulta que no nada más está en la casa. Estar en la casa no es nada más estar sentada, ¿no? Como florero. El trabajo doméstico implica un trabajo muy, muy grande. Entonces, ustedes que están probablemente en prepa, en universidad, y que hay algunos que son más privilegiados que otros y que dicen, pues, yo no tengo necesidad de trabajar o de buscar un trabajo porque mis papás me pagan todo, pero veamos cómo está distribuido el trabajo doméstico en nuestros hogares y también desde ahí podemos empezar. No es ayudar, no es ayudarle a mi mamá, no es ayudarle a mi esposa o no es ayudarle a las mujeres, es hacernos responsables de nuestra existencia. Es como yo siempre digo, si yo ensucio el baño, yo limpio el baño también. Si yo ensucio trastes, pues yo también lavo trastes. Si yo comí palomitas en el sillón, pues yo también aspiro o limpio el sillón. Si yo ensucio mi ropa, pues yo lavo mi ropa, ¿no? Y eso yo creo que sin duda lo agradecerían muchas mujeres en el hogar. Entonces, pues por mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención, su asistencia y bueno, pues no me queda más que agradecer nuevamente y no sé si haya alguna pregunta o comentario en el chat que me pudieran a ver, es que se traba un poco, pero creo que aquí es que no me salen no sé si no hay comentarios o no hay preguntas, pero pues bueno, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Licenciada Jenny. Chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario que tengan al respecto del tema? Maestra, pues la verdad es que ha sido un tema muy, muy interesante y desde nuestra trinchera podríamos realizar algo para mejorar estas condiciones laborales, para que todos tuviéramos esa igualdad en cuanto a sueldos, en cuanto a oportunidades. ¿Podemos hacer algo? Claro, una es lo que les decía, justamente hacer la denuncia cuando si sufren acoso o alguna forma de violencia en el ámbito laboral, hacer la denuncia. Les decía yo, por ejemplo, esa vez que fui a trabajar, a buscar trabajo, perdón, y que me hicieron llegar el correo de que pues no me habían contratado por mi apariencia, pues pude haber hecho una denuncia por discriminación, ¿no? Pero pues no lo hice. Entonces, siempre es eso, como alzar la voz, es importante que alcemos la voz, que hagamos la denuncia, también de trabajos que explotan o que abusan, les digo, a veces también las condiciones son hacia los hombres o hacia personas lesbianas o hacia personas homosexuales, ¿no? Y que los discriminan en sus espacios laborales, es importante que denuncien. Es importante que no tiremos la toalla a las mujeres, ¿no? O sea, que no digamos, bueno, pues es que así van a ser las cosas. No, es importante que sigamos, para mí es bien, bien importante el acompañamiento entre mujeres, ¿no? Y que también en los espacios laborales las mujeres nos hagamos la vida mucho más fácil, ¿no? A veces entre mujeres tendemos
no te voy a compartir la contraseña, ¿no? Para que te cueste trabajo conseguirla. O también entre mujeres vienen estas situaciones, pues como de, ay, pues es que quién sabe de dónde viene y entonces ya se cree mucho y le hacemos la ley del hielo y no le compartimos el trabajo y, ¿no? Las jefas que regañan a las mujeres por todo. También eso a mí me pasó, ¿no? Cambiar, también tratar de cambiar los espacios, los ambientes laborales. Les digo, a mí me pasó eso, que yo tenía una jefa que me hizo la vida de cuadritos entre mujeres, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Hablé con los superiores y les dije, hay esta situación, está pasando esto, y bueno, hay que hacer algo porque no es justo que yo esté sufriendo esta forma de moving laboral, que también se llama así, que hay muchas reformas ahora en cuanto al moving laboral, ¿no? Por ejemplo, donde ya se puede denunciar este tipo de acoso laboral, dejarte más trabajo, ponerte trabas para que no entregues a tiempo, etcétera. Eso ya también se puede denunciar. Por eso les digo, no se queden callados. Siempre están las instituciones, la Secretaría del Trabajo siempre ve por el trabajador cuando dice, es que me están cansando para que yo renuncie, ¿no? Por favor, siempre levanten la voz. Si no es en una instancia, puede ser otra instancia, pero no se queden callados. Siempre se puede hacer algo. Y tenemos otra participación. Ajá. Un poco preguntando esta parte de qué tan cierto es que una mujer no llega a puestos directivos por razones de emocionalidad, que somos muy emocionales. Ay, sí, ese también es otro estereotipo que tenemos. Hay que también deshacernos de los estereotipos. A nosotras hay algo bien machista que incluso las mujeres lo decimos cuando dicen, es que estás hormonal, ¿no? Estás en tus días. Cuando dejes de menstruar hablamos, porque ahorita andas insoportable, ¿no? Y entonces nos han puesto el estereotipo de que somos hormonales y que somos emocionales. Eso también es discriminación, ¿ok? O sea, impedirnos el acceso al desarrollo profesional, al crecimiento académico, por un estereotipo de género, que somos emocionales y que somos hormonales, es discriminación, ¿no? Y sí pasa, y sí es cierto que dicen, no, es que es bien, híjole, es bien especial esa mujer y por todo se enoja y no sé qué. Cuando hay hombres que dicen, hombres jefes que son regañones, ¿no? No, es que es un jefe bien especial con un carácter bien fuerte. Pero si somos mujeres las que damos órdenes, ¿no? Nos dicen como, ay, es que es una amargada, es que le hace falta, ¿no? Es que anda en sus días. Son estereotipos. Entonces tenemos que también deshacernos de esos estereotipos. Las mujeres no somos hormonales. Las mujeres tenemos ciclos hormonales, los hombres también tienen hormonas. O sea, y si han visto, no sé, a los hombres cuando se pelean, que dicen, es que nada más lo voltearon a ver feo y ya estaba peleándose. Pues yo no he visto así como a muchas mujeres que la voltean a ver feo y ya se anden agarrando a golpes, ¿no? Entonces, son estereotipos bien marcados que tenemos y sí llega a pasar, ¿no? Y que también tenemos que visibilizar y que también tenemos que exigir que cesen esas discriminaciones por estereotipos. Tenemos también otra participación precisamente de los estereotipos que siempre han estado presentes y que son más por una sociedad patriarcal que han inculcado esos pensamientos en todas las generaciones. Y pues bueno, tenemos alumnos de bachillerato y ellos nos preguntan precisamente como adolescentes qué pueden hacer para erradicar esta desigualdad. Pues ahorita que ustedes comiencen a involucrarse en el mercado laboral, y que, o sea, no les quiero decir que el mercado laboral es feo, no. Hay de todo, ¿no? Siempre encontrarán un buen empleo, o sea, yo pasé por muchísimos empleos
feos e inestables, pero ahora he encontrado un trabajo que me gusta mucho, que me permite hacer algo que me gusta, ¿no? Pero sí me gustaría que ahora que los adolescentes empiezan, que no dejen ese ímpetu que tienen los jóvenes. A veces los adultos somos muy, ¿ya para qué? ¿No? Pues ya las cosas son así. Pues ni modo, así nos tocó. Pero sí me gustaría que los adolescentes no pierdan ese ímpetu por cambiar las cosas, que generen a lo mejor sus propios empleos. Los jóvenes son súper creativos y creativas, ¿no? Que busquen estas nuevas formas de generar sus propios empleos, generar empleos para los demás. Digo, habemos quienes somos felices trabajando en una oficina, ¿no? Porque a mí me da cierta tranquilidad mi trabajo en oficina. Pero yo admiro mucho a quienes no pierden esa capacidad de arriesgarse y de ir por lo que quieren y de ir por lo que les gusta. Entonces, si ustedes quieren cambiarlo, no se queden nada más como con la idea de los años 70, ¿no? Que tenían los papás de me voy a comprar un coche y voy a durar 40 años en un mismo trabajo, ¿no? Sino que no dejen de buscar la innovación, que no dejen de buscar cómo crear sus propios empleos, cómo crear empleos para los demás y que cuando estén creando empleo para las y los demás, esos empleos estén libres de violencia, libres de discriminación, con salarios bien remunerados. Ahorita que ustedes están tomando conciencia de todas las condiciones que generan desigualdad, que cuando ustedes ocupen un puesto directivo en una empresa, busquen la igualdad, ¿no? Que a lo mejor reconozcan también el trabajo de las mujeres, el trabajo desde una señora que es empleada de limpieza, ¿no? Que también es bien importante su trabajo, hasta reconocer cuando una mujer se ha superado profesionalmente y puede aspirar a un mejor puesto, etcétera. Entonces, tanto ustedes como emprendedores, como si son empleados, pues siempre estar buscando, siempre estar alzando la voz, pidiendo se respeten los derechos de las y los trabajadores, ¿no? Y, bueno, también exigiendo a las instituciones públicas, les digo yo que pertenezco a una, exijamos a las instituciones públicas que se haga caso a las denuncias que como población, como ciudadanas, ciudadanos, estamos solicitando, ¿no? Más allá del género, que pues el trabajo es un derecho humano, entonces que se respete como tal.